siguiente programa son responsabilidad del conductor o conductores. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el Rincón de Maquiavelo, un espacio de investigación y análisis. El día de hoy estamos de manteles largos. Como podrán ver, nos acompaña el exgobernador Sócrates Rizo. Muy buenos días. Buenos días. Principalmente nos gustaría... Principalmente nos gustaría hacer, pues ahora sí que presentarlo como se debe, con una buena semblanza. Nacido en cuna de gobernadores, en Linares, Nuevo León, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Economía en el Colegio de México y en la Universidad de Chicago, doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico, fue director general de Política Económica en el Gobierno Federal, diputado federal en el 85, presidente estatal de Revolución Institucional, alcalde de Monterrey, gobernador de Nuevo León y sobre todo académico, y eso es algo que se honra todos los años. Doctor, muy buenos días. Pues muchas gracias por invitarme a este interesante programa, Rincón de Maquiavelo. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy aquí a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sabemos que Nuevo León va en un cambio rápido, estamos avanzando y sobre todo sabiendo que su gobierno ha sido de los mejores que hemos tenido a nivel estatal. Exgobernador, ¿qué nos podría contar de este gobierno que tuvo, recordando un poquito para todos los que nos están escuchando el día de hoy? Bueno, pues primero, como tú decías, bueno, yo empecé como alcalde de Monterrey en 1980, finales de 88 hasta el 91. Correcto. Y ya en el 91 pedí una licencia por unas cuantas semanas para participar en algo que nunca se había visto, que es elegir con voto popular al precandidato, dentro de 5 precandidatos, quién iba a ser el candidato a gobernador. Ok, por elección popular dentro de los... Al final, sí, precisamente, y ese fue el primer ensayo que se hizo de aquella 14ª Asamblea Nacional que presidía Luis Donaldo Colosio. Y entonces Luis Donaldo entendió en aquel tiempo, como presidente nacional del PRI, que el PRI venía de caída, que tenía problemas, y entonces presentó un nuevo enfoque de organizar al partido, que era una especie de sistema, vamos a llamarle semiparlamentario, se decía en ese tiempo. Entonces se formaron los consejos políticos nacionales, como órgano máximo del partido. Y se decidió en aquella asamblea del 90 que los candidatos a gobernador no iban a ser designados por el tradicional dedazo, sino que se iban a hacer elecciones abiertas. Y precisamente aquí en marzo del 91 se hizo una elección directa donde participamos 5 precandidatos. Era Chano Bortoni, Romeo Flores Caballero, Napoleón Cantú Serna, Napoleón Gómez Urrutia y Sócrates Rizo. Y anduvimos 3 semanas en campaña, los 5, y al final se permitió creo que fueron 300 centros de votación, que votara cualquiera que tuviera credencial de elector, y se seleccionó entre los 5, y yo resulté ganador entre esos 5. Fue un evento, la primera vez que se hacía a nivel nacional, y tuvo un gran impacto, porque reanimó a la gente, vio que el PRI se estaba oxigenando, que estaba cambiando. Y este tipo pues sigue siendo vigente en los estatutos del PRI, que el candidato a gobernador debe ser seleccionado a través de este sistema, a no ser que el Comité Nacional decida, el Consejo Político decida otra cosa. Entonces, esa fue quizás la experiencia de mayor innovación. Y se rompió además, se lo decía Adrián hace unos días, la vieja leyenda negra de que la alcaldía de Monterrey es la tumba de políticos. Porque se decía, bueno, ¿sí? Todos los alcaldes de Monterrey en el pasado pues han querido ser gobernadores y ninguno ha podido. Y entonces en mi caso yo fui el primer caso, el primer momento. Después Benjamín entra, pero no por elección de abierta, sino fue un interinato. Por una sustitución que entonces, más adelante platicaremos. Eso es interesante, replantearnos ahora, bueno, hace unos días se lo decía a Adrián, y me decía Adrián, bueno, lo que pasa es que contigo se rompió esa vieja leyenda. Habría que pensar un poco más en eso.
¿Se podría Sí, romper en esta? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí está el debate, ustedes seguramente van a analizarlo esto en los próximos meses, pero creo que fue un arranque donde entras con legitimidad. Ahí es donde tú Totalmente. entiendes, entras con legitimidad, y a mí me tocó precisamente una campaña en la que después de este proceso de elección interna que oxigenó mucho al partido, hubo una serie de reuniones con los candidatos. Ok. Estaba, bueno, Lucas de la Garza, y luego por el PAN estaba también otro gran personaje que luego fue alcalde de San Pedro, ¿no? Y entonces, no me acuerdo quién estaba por el PRD estaba Lucas precisamente. Ok. ¿Verdad? Y nos reunimos y había la discusión de que, pues, que había trampitas a la hora de la elección y eso. Y entonces tanto el candidato de Acción Nacional como el del PRD propusieron una reunión conmigo, nos reunimos en un restaurante ahí del centro de la ciudad y establecimos varios candados. Y ellos proponían urnas transparentes, entonces no eran transparentes, se llamaban translúcidas, así. Y entonces decían, no, es que con las urnas que no son transparentes pueden meter, le llamaban entonces tacos, Sí. es decir, varias boletas. Sí, ya venía la urna embarazada y se veía. O venía embarazada. O venía embarazada. Ándale, sí. Y entonces decían, bueno, además, la ranura donde metes tú el voto debe ser milimétrica, Ok. ¿verdad? Y debe haber observadores externos y que se permita que también anden ahí los medios de comunicación. Ellos me lo propusieron y yo les acepté todas esas reglas. Les dije, además, que las boletas sean foliadas, o sea, firmadas, ¿verdad? Y yo les propuse además en el Congreso del Estado que hubiera una reforma al Código Penal donde ciertos delitos electorales se consideran como penales. Ok. Y entonces todo esto creó un ambiente diferente. Y creo que es lo que a veces no entendemos, sobre todo en los nuevos tiempos. Sí, no, porque estamos hablando de un tema muy importante que es la ciudadanización de la política. Y Entonces, sobre todo que la gente vea que es de a de veras. sí, que no es un Claro. simulacro más. Porque la gente a veces dice, bueno, pues sí, yo simulo que aplaudo al candidato, pero en realidad no estoy, a la hora yo tomo mi decisión. O sea, Ujú. esa autenticidad se pierde. Entonces, llega uno a gobernar con mucha legitimidad, que eso es importante, tomar en cuenta a la gente. Y creo que en las últimas décadas hemos caído en un problema de clientelismo mercantilista para generar votos. Pensamos que los votos se consiguen con despensas, sillas de ruedas, algunos lentes baratos. Y entonces la gente lo acepta porque tiene necesidad, pero a veces se descuida la atención que merece la gente, el respeto. Ok. ¿Verdad? Que tú vayas con ellos, los tomes en cuenta, detectes sus preferencias y que ellos sientan que realmente les tienes empatía y no solamente es manipulación retórica. Eso es lo que ha estado fallando, yo diría que en todos los partidos últimamente. Se ha dado mucho, ¿verdad? Últimamente es bueno, ven, acércate a mí, te doy algo a cambio y votas por mí. Ah, sí. Y entonces la gente dice, bueno, pues sí voto, pero es ya una simulación. En el pasado, bueno, todavía no nacías tú, hace 30, 40 años, ¿verdad? Había una lealtad absoluta al partido, en este caso al PRI, y la gente lo veía casi como una religión, votar por el PRI independientemente de quién fuera el candidato. Pero entonces se empezó a deteriorar, hubo problemas, ¿verdad? Cuestionamientos por problemas de desempleo, problemas de corrupción, y se fue perdiendo esa lealtad partidista. Claro. Y actualmente tenemos un problema que ya algunos especialistas, ustedes como politólogos lo han leído, Moisés Naim cuando habla del fin del poder. Ok. O sea, estos nuevos tiempos en los que vemos en Europa y en muchas partes donde los partidos ya no tienen esa influencia, sobre todo ideológica, que tenían antes. Ujú. La ideología tenía un papel muy importante en esto y las lealtades. Entonces ahora estamos en otros tiempos. Y qué bueno que ustedes, los jóvenes politólogos, comunicólogos, y sobre todo en estos programas tan interesantes, pues están analizando los nuevos tiempos. A veces me han preguntado a mí, oiga, ¿y usted con la experiencia que tiene, qué nos recomendaría? Yo les digo, nada, porque lo que yo aprendí en su momento quizás ya no funciona. Estoy aprendiendo a desaprender. Y creo que debemos ver lo que ustedes, los jóvenes, qué están pensando, qué están sintiendo. A mí me impactó mucho un par de libros de hace algunos años,
donde hablan de la nueva era de la sinrazón, pensando en Estados Unidos, son unos 4 o 5 años. Y hay otro libro por ahí que se llama El antiintelectualismo en Estados Unidos. Entonces, algo está pasando. Y a veces, todavía en las universidades hablamos de rational choice, de que es de elección racional que hace el individuo. No, espérate. Hay algo diferente, hay algo que ustedes llaman ahora la posverdad, la posmodernidad, donde hay impulsos, instintos, sentimientos. Y todavía los economistas y algunos politólogos piensan en rational choice. Es una elección racional que hace en términos de lo que tú esperas del candidato, del partido y cómo funcionó antes. Hay algo más que está pasando y quizás no nos estamos dando cuenta. En este tema, Antonio Solá, uno de los que coordinó la campaña de Calderón, nos menciona la creación del cuarto cerebro, que pasamos por el reptiliano, tenemos el lado límbico y tenemos los otros 2 hemisferios. Y en el cuarto cerebro tenemos la capacidad de reacción, pero en la capacidad emocional. Entonces, verdaderamente las emociones son lo que va generando que tengamos estos gobiernos que hoy en día nos vienen teniendo. Ejemplo claro es Andrés Manuel, que por una razón emocional lo decidieron poner en la cabeza de la presidencia. Y en este mismo contexto podemos tener un Jaime Rodríguez, en Argentina, Macri, en Brasil, Bolsonaro, ese tipo de personajes que bajo la emoción nos van gobernando. Entonces, el gobernador, como lo mencionaba, en desaprender, aprendiendo o aprendiendo, desaprendiendo. Yo creo que hay que aprender de ustedes, de las nuevas generaciones. Okay. Y es cierto que hay un aprendizaje y ustedes están metidos en todas las relaciones digitales, virtuales, ¿verdad? Y los likes, y los redes, los likes. Y ahora el Instagram, porque ya no es tanto Facebook, me dicen que Facebook es para nosotros los adultos mayores. Sí, ha ido modificándose. Algo dicen, ¿verdad? Eso me han dicho. Y que ahora es Instagram y Instagram. El Twitter, ¿no? Es cierto. Este cambio tecnológico, como en la historia de la humanidad, vemos que los cambios tecnológicos generan también cambios en los sistemas económicos y políticos. ¿Verdad? Entonces, hay muchas gentes que han analizado cómo esto ha fortalecido el empoderamiento del individuo, un pragmatismo individualista, donde ya no necesitas tú de pertenecer a un grupo, ya me refiero a un grupo presencial, formal, a un partido, un grupo, una corporación, sino que no, a través de los sistemas electrónicos, tú te comunicas, expresas tus sentimientos, te organizas, disminuyen los costos de organización y transacción, y entonces hay un empoderamiento individual. Ese empoderamiento individual empezó con la economía de mercado, libre mercado. El libre mercado, a diferencia del corporativismo, ¿verdad?, implica que es tu esfuerzo productivo, personal, individual, el que te permite avanzar. Y entonces todo este enfoque de la economía de mercado hasta hace poco tiempo, bueno, fue impulsando este sentimiento, pero se ve fortalecido con las redes virtuales. Y eso es lo que hace a algunos especialistas pensar de que ya no es necesario esas grandes corporaciones, llámese partido, llámese iglesia, llámese familia, y entonces ya el individuo está empoderándose. Pero el problema no queda ahí nada más, sino de que las redes virtuales permiten un semi-anonimato. Okay. Tú puedes pasar diciendo que eres otra persona. Sí, pasas con bajo perfil. ¿Verdad? Otro perfil, o pones una foto tuya. Bueno, tú no necesitas, estás muy chavo, pero una foto de hace 20 años, ¿verdad? Y muy bien trajeadito ahí, entonces. Pero entonces, ese semi-anonimato también implica que se pueden expresar sentimientos también negativos y destructivos. Y ahora empiezan los famosos retos, ¿verdad? Vemos por ahí hace unos meses que alguien, no sé si en qué país, en Estados Unidos, se aventó gasolina y no era guachicolero. Se aventó gasolina y se prendió, ¿no? Algo así sucedió, ¿no? Sí, que sí, de los retos. Así le pusieron reto guachicol. Entonces tú dices, más allá de los likes hay algo que está pasando, ¿no? Que tenemos que estudiar. Yo he insistido mucho con mis amigos rectores, sobre todo el de la Universidad de Nuevo León, que es importante que estos hechos, lo que está sucediendo ahora en las nuevas generaciones, los nuevos tiempos, ¿verdad?, lo analicen de manera interdisciplinaria. Politólogos, psicólogos sociales, sociólogos, los economistas tenemos que decir algunas cosas. Que se haga esa integración.
porque muchas veces lo analizan ustedes los politólogos desde su perspectiva, el sociólogo desde su perspectiva, pero hay necesidad de comunicarse y entender el fenómeno de una manera conjunta, ¿no? Claro. Y creo que eso nos puede ayudar. Sin embargo, yo creo que hay una especie en todo este proceso de lo que podemos llamarle social learning, aprendizaje social. A través de las redes estamos aprendiendo y últimamente nos dimos cuenta de las llamadas fake news. Sí. Claro. ¿Te acuerdas que hubo unas de asaltos en las universidades o de qué? Secuestros, ¿no? Secuestros. Sí, generas una histeria colectiva que al final... Ándale, pero ya la gente dijo, espérame, ahora sí ya está al pendiente, ¿será cierto o no será cierto? Exactamente. Entonces, hay un aprendizaje social que hay que ir promoviendo. Y yo creo que todo esto al final va a ser para bien. Yo soy optimista en que las nuevas generaciones nos van a llevar a un mundo diferente. ¿Cómo ve ahorita el papel de los jóvenes? Hay generaciones que realmente están desinteresadas en muchos temas, pero hay otras que poco a poco se van integrando o van viendo temas que dicen, bueno, la política ahora sí que a los jóvenes no a muchos les interesa, pero poco a poco se han ido metiendo ahora a través de redes o investigando un poco. ¿Cómo ve este papel? Bueno, yo creo que hay una especie de interés, de impulso, pero hay un vacío. Pero muchas veces tú dices, ¿cuántos likes tengo? No tengo likes, no me han puesto nada. Yo tuve una experiencia interesante hace unos 6, 8 meses. Me invitó, mi hija Cordelia, que daba clases, ahorita está en Chicago estudiando, en el Tecnológico. Daba alguna clase de comunicación y ética, cuestiones humanistas. Y a muchachas de diferentes carreras ahí en el Tecnológico. Y tenían interés en platicar conmigo, así de una manera informal, coloquial, y platicamos como 2 horas de muchas cosas, lo que hacían, lo que no hacían, lo que yo criticaba, lo que ellos me criticaban. Pero al final hubo un par de ellos que me hicieron una pregunta que no pude responder. Me dicen, todo esto que hacemos, si quieren ustedes que hagamos, ¿en qué sentido trascendemos? Y otra de ellas me dijo, ¿y todo esto qué sentido le da a nuestras vidas? Entonces, sí hay ese ánimo, siento yo, de llenar ese vacío con algo que vaya más allá de la persona física. Y a mí me surge la idea de que estos programas de Salvemos la Tierra, sobre todo que ahora ustedes han recibido una educación muy fuerte en materia de conservación del medio ambiente, puede ser una cosa interesante. ¿Verdad? Programas de Salvemos la Tierra, entonces estamos trascendiendo, lo individual tiene sentido porque vamos a transformar algo a nivel de la sociedad. Entonces, como que hay que impulsar ese sentimiento, ¿no? Y yo creo que hay buenas posibilidades, ¿no? Pero lo que tú decías de cómo están estos 4 cerebros, ¿o cómo le llamabas? Sí, un cuarto cerebro. Un cuarto cerebro. Yo creo que algo está pasando y se está repitiendo, ¿verdad? Y entonces hay que tener conciencia de todo eso. Y no es nuevo, ya ha habido otros momentos, recordemos el caso de Alemania. Alemania, pues una de las comunidades pues de mayor nivel educativo, se entusiasmó con los planteamientos de Adolfo Hitler. Y no fue que él se impusiera militarmente, sino la gente se animaba. Algo había pasado con las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, que afectaron a Alemania y empezó el racismo y empezó todo esto, y tuvo un impulso extraordinario. Entonces hay algo que se viene repitiendo. De alguna forma creo que en Rusia también hubo otros ejercicios populistas un poco antes. Entonces hay algo, no es totalmente nuevo. No es algo que es. Sí, hay otras experiencias. O sea, ese cuarto cerebro que tú dices, ya en otros momentos aparece. ¿Cuáles son las condiciones para que eso surja? ¿Y cómo podemos un poco superar eso? Yo creo que ahí estamos en un reto muy importante y algo tenemos que aprender de la historia. Sí, y nos encontramos en un momento estancado para la historia. Lo comentábamos fuera de micrófonos. Nuevo León, después de su gobierno, ha pasado por momentos grises, momentos de altibajos, donde la infraestructura se ha visto deteriorada, no se invierte, se han perdido, este gobierno no ha invertido en materia de movilidad y temas por el estilo. Entonces, directamente, ¿cree que eso es un tema de ineficacia política, ineptitud al momento de gobernar? O desde su perspectiva como gobernador, sabiendo cómo fue ejerciendo su gobierno,
¿A qué debemos estos altibajos en Nuevo León, sabiendo que somos una avanzada próspera para todo México? Bueno, el problema de movilidad es un problema serio. Decía Jaime con mucho acierto, bueno, los que hemos usado el camión sabemos lo que significa. Sí, Claro. Y eso me recordó mi época de preparatoria, debe haber sido en principios de los 60, en la prepa 1. Y recuerdo que en alguna ocasión nos aumentaron la tarifa, era de 15 centavos a 20 centavos. Hicimos un secuestro simbólico de camiones. sí. O sea, los secuestrábamos y luego los entregábamos. Claro. ¿Verdad? Bueno, el mismo Jaime Sí, Eso, colegio bueno. civil y todo tenía eso. fama, bueno, él fue un poco después, él es mucho más joven. También creo que inclusive hasta los secuestraban con más ánimo, ¿no? Y, ¿qué ha pasado? Yo creo que los estudios que se han hecho, se hizo un estudio muy interesante que se presentó en la Facultad de Economía, de cómo hay que reestructurar las rutas, Ok, ¿verdad? Porque a veces se traslapan, entonces es una cuestión técnica de cómo reordenarlas. A mí en particular, yo recuerdo el caso de las rutas periféricas. ujú, A mí me tocó en el 93, tratar de que las rutas, casi todas las rutas en ese tiempo, eran lo que llaman radiales. Vienen de Guadalupe, van al centro de Monterrey, ahí a Juárez, y Padre Mier, y luego tomas otro camión y te vas a Santa Catarina. O quizás hasta otro camión tienes. Entonces lo que hicimos es, vamos a hacer unas rutas periféricas, que la gente que va de Guadalupe a Santa Catarina vaya en un solo camión. Claro, no es sencillo, porque ahí afectábamos a algunos intereses, sobre todo de empresas camioneras y entre otras de la CTM, ¿no? Que amenazaron con una huelga, o sea que sí. iban a hacer una huelga de camiones porque no era correcto. Claro, porque antes tenían dos boletos y ahora ellos nomás iban a cobrar un boleto, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros en ese tiempo? Bueno, las rutas camioneras son una concesión que da el gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno es el que está obligado a prestar el servicio público. Lo concesiona a particulares, si el particular no lo presta bien, se le quita la Se le quita concesión. la concesión. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Bueno, empezar a hablar ante la amenaza de la huelga, empezamos a hablar con varios amigos transportistas de aquí, otros de la Ciudad de México, me acuerdo que hablamos en ese tiempo con Manuel Camacho, que tenían la ruta 100 ahí en la Ciudad de México, hoy necesito que me prestes unos camiones, y acá también préstame unos, los de Senda y los de acá, y más o menos armamos un paquetito para entrar y prestar el servicio directamente. Nunca se llegó a ese extremo, pero ante esa amenaza Sí. se retiró la otra amenaza. Baja la Así presión. es, claro. Desinflaste el globo en ese momento. Entonces, bueno, ahí lo que mostramos es que es una concesión que se da y que debe cumplir ciertos servicios. Yo creo que el problema ha sido ahora de que se ha descuidado el transporte público masivo. El metro, por ejemplo, está muy descuidado. No continuó el ritmo que teníamos antes. ¿Cree que le falta a esta administración más empeño en este tipo de proyectos? Digo, porque el metro ya tiene como 3 años estancado. Sí. Y bueno, se estancó porque en el gobierno de Canales, Fernando Canales, no se hizo un metro. Nomás se amplió una estación hasta allá en San Bernabé, Sí. hasta la Talleres, fue lo Sí, único. Desde que usted le implementó la línea 1, La 2. a 2, Me tocó la 2, la subterránea. sí, la de que va al centro. Entonces, los especialistas, hay muchos especialistas, hay uno que se llama Moisés, que nos habla, en el 93-94, dice, el 60% de los gentes se transportaba en medios masivos, metro y camiones. Ahora, en metro y camiones se transporta solo el 40% de la gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuidado. Entonces, pues hay más carros, hay más, bueno, además de la contaminación, congestionamiento, hay que hacer calles, pasos a desnivel. Vamos metiéndole más al metro, a los transportes públicos. Sí, ahora el tema de Y movilidad. se requiere, hay especialistas que están ya planteando cómo reestructurar las rutas. Ok. Si reestructuras las rutas, se hace mejor negocio, porque de otra manera tienes más pasajeros en menos tiempo y es más negocio para los transportistas y entonces no necesitan aumentar las tarifas, ¿verdad? Porque sí son tarifas altas las de Nuevo León, Sí, somos comparados con otros estados. Sí, a nivel Entonces, estatal. ciertamente, la técnica, nuestras universidades pues deben participar más activamente en estos planteamientos. Bueno, ahorita que tocábamos el tema del gobernador, ¿usted es su amigo y fue, digo, en dado caso, es su mentor
de Jaime. Yo, Sí, mentor no, mío, usted, usted de él. Bueno, yo lo conocí desde luego cuando lo apoyamos para que fuera dirigente de la CNC en su tiempo, como un tipo fuerte, aguerrido, ¿verdad? Y le recordamos que en este año se cumplen 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Y esperamos todos que Bronco le meta ganas, ¿verdad? Para y sobre todo festejar este evento tan importante. Así. Creo que vale la pena considerarlo. Y yo creo que tiene coraje, tiene ánimo. Quizás yo le he recomendado algunas cosas, ¿verdad? Creo que todos los gobernadores podemos opinar algunos temas con todo respeto. Así es. Yo particularmente le recomendaba que no quitara la tenencia. La tenencia se diseñó con un sistema donde se cobraba tenencia solamente a carros más o menos caritos. Los carros populares, eso no pagaban tenencia. Yo le recomendaba a Jaime decir, bueno, con ese dinero generas un fondo, un fideicomiso, que lo maneje la sociedad civil y que lo dedique a la línea 1 y 2 del metro, ¿verdad? Al transporte público. De esa forma se justifica. Claro, hubo muchos amparos y protestas, pero mucha de la gente que protesta a veces son gentes que tienen negocios muy grandes y que tienen cientos de vehículos y no quieren que paguen tenencia. Exacto. Pero la gente de ingresos medios no pagaba tenencia. Pero bueno, son consideraciones muy específicas, muy técnicas, ¿verdad? Así es. Y yo creo que tiene un buen equipo, Jaime, ¿verdad? Quizás lo importante es un poco más reuniones de gabinete, ¿verdad? Pero yo creo que pues traigan ánimo, trae mucho ánimo él y su equipo, ¿no? Así es. ¿Y cómo ve la figura independiente? Digo, siendo él emanó del PRI, ¿no? Pero yo creo ahora que fue independiente. un éxito pues el haber incorporado a los independientes. Ya ha habido varios en otros estados, ¿no? Que ha habido candidatos independientes. Es un poco esta decepción internacional de los partidos políticos. Hay un deterioro, una desconfianza en los partidos políticos, ¿verdad? Por este empoderamiento individual. Como que decimos, ya no nos hacen falta, yo como que a través de un grupo de WhatsApp me organizo y junto a la gente y los invito ahí a este rincón de Maquiavelo, ¿no? Claro. Sí, con bombo y Entonces, carola. algo está pasando que ustedes, los politólogos, comunicólogos, pues entienden muy bien, ¿no? Entonces, ahí surge esta idea del independiente, ¿no? Pero hay que entender que los partidos políticos o un movimiento social, ¿verdad? No solamente sirve, en el buen sentido de la palabra, para ganar una elección. El partido o un movimiento organizado sirve para gobernar. O sea, un partido te apoya, pero a través de ese partido sigues en contacto con la gente. El problema del independiente es que no es un partido, es un movimiento social. Y es un movimiento social que debes organizar. Y quizás ahí Jaime hizo algo interesante, que eran estos de Aliados Contigo, que era una especie de enfoque para darle empoderamiento a la gente y que se parecía como un mecanismo para organizar a la población, que es un poco a lo mejor lo que está tratando de hacer Andrés Manuel. El Morena no es un partido, legalmente lo es, sí, pero no es un partido en términos prácticos. Es un movimiento. Es un movimiento, ándale. Entonces, ¿qué está buscando? Bueno, de alguna forma, los grupos formales, ya sean maestros, obreros o sindicatos paraestatales, ¿verdad? Reducir la influencia que tienen otros partidos y entonces empezar a controlarlo y formar un partido. El partido, pues es una organización político-social que te sirve para gobernar, detectar preferencias, legitimar tus obras. Y eso le está faltando a Morena. Legalmente sí son un partido, pero quizás algo aprendieron de la experiencia de Calles y cuando forma el partido, ¿no? Y luego Lázaro Cárdenas cómo lo refuerza, no solo la parte popular, sino también la parte empresarial, con las cámaras y todo eso. Y entonces forma una especie de corporativismo clientelar y que genera un momento de auge económico, toda esta etapa del milagro económico, todavía en los 60s, ¿verdad? Parte de los 50s, la economía crecía al 7%. Cosa que no hemos visto. La inflación era del 3%. A mí me tocó en mi época, cuando empecé a estudiar economía. Los salarios se revisaban cada 2 años porque no había inflación.
La tasa de cambio durante esa época del milagro económico de México duró 22 años, ustedes no se acuerdan, a 12.50 pesos por dólar. 22 años. Y no había necesidad de devaluar. Yo me acuerdo, pues yo era economista en la facultad, empecé a estudiar economía. Venían gente de América Latina a decir, oye, ¿cómo le hacen los mexicanos? Bueno, había un equilibrio político y un equilibrio económico, y el modelo que se aplicó, el modelo económico, estaba funcionando. Pero todo por servir se acaba, y empezó a fallar ya a mediados del periodo de Echeverría. Se vino el auge con López Portillo, el auge petrolero, cuando decía, ahora sí somos ricos, hay que administrar la abundancia. Y entonces nos fuimos con la finta y empezó el derroche, y Miguel de la Madrid es el que tuvo que meter el freno y empezar con el proceso de apertura y toda esta apertura de mercados, porque ya el sistema económico había fallado. Y de alguna manera Andrés Manuel como que está soñando en aquella época dorada que tuvo los gobiernos de hegemonía priista, el milagro económico. Él habla hasta de Ortiz Mena, de esa época del desarrollo estabilizador. Sí, espérate, y eso funcionó, pero abusamos de ese sistema, de un sistema proteccionista, ¿verdad?, que jaló muy bien, protegíamos a las industrias para que no hubiera importaciones, las empresas mexicanas podían crecer, tenían más utilidades, pero no había un programa de productividad. Y entonces, ¿qué sucedió? Que las empresas, en lugar de mejorar la productividad, decían, pues, yo me apoyo en mi compadre, que es secretario, subsecretario, con el presidente, y entonces que me sigan protegiendo, y empezó la empresa a ser muy improductivas, las privadas y las paraestatales. Y las paraestatales empezaron a regalar la electricidad, bueno, muy barata, el petróleo muy barato, la gasolina muy barata, empezó a tronar las paraestatales, el déficit público tronó al final del gobierno de Echeverría, tuvo que devaluar, viene López Portillo, el auge petrolero, el derroche. No hizo los cambios que necesitaba el país, lo tuvo que hacer Miguel de la Madrid. La gallina de huevos de oro se acabó también. Se acabó, entonces, ahorita hay que ver, Andrés Manuel, está pensando en aquella época. Yo recuerdo como estudiante de economía nos interesaba mucho esa época, pero cuidado, aunque ahora son nuevos tiempos, hay un neoproteccionismo, hay riesgos de una guerra comercial entre países, China, Estados Unidos. Entonces, no sé si a lo mejor ciertas cosas de Andrés Manuel no son tan locas. Cuidado, pero hay otras que sí son una locura. Y doctor, ¿y cree que sí es posible regresar a esos tiempos del milagro económico para México? Yo creo que primero son otros tiempos, es decir, necesitaríamos otro Ortiz Mena, ¿verdad? Y otro Rodrigo Gómez y Ortiz Mena. Rodrigo Gómez, por cierto, de Linares, Nuevo León. Fue director del Banco de México durante muchos años, y la llevaba muy bien con Ortiz Mena. Andrés Manuel se refiere más bien a Ortiz Mena. Yo le insistiría que también hablara de mi paisano Rodrigo Gómez, que era el que realmente influía. Le entraba que se puede llegar. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender cómo estamos ubicados a nivel internacional. Si no, estamos fritos. Sí. Son nuevos tiempos. ¿Qué fue lo que hizo Miguel de la Madrid y en su momento Salinas? Se dieron cuenta, el mundo cambió. Iba hacia la libertad de mercados, la globalización de mercados. Y entonces dijo, ante este mundo no podemos seguir con los modelos anteriores. Y entonces empezó a la apertura de México. A mí me tocó como diputado federal precisamente la defensa de la entrada de México al GATT, que hoy es la Organización Mundial del Comercio. Y luego se empezaron a reducir las tarifas para las importaciones, y entonces empezaron a llegar importaciones. Y las empresas privadas tuvieron que ponerse las pilas y empezar con productividad. Algunas quebraron, pero otras progresaron. Luego viene ya todo el proceso de resolver el problema de las empresas paraestatales, que ni muy ineficientes, y que regalaban, vendían muy barato. Entonces, y empezó la privatización de muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, tú dices, bueno, con Cedillo no se pudo, con Fox tampoco, y luego ya con Peña Nieto empezó otra etapa de reformas estructurales. Pero, pues sí, tenemos muchas reformas, todas muy orientadas hacia la competitividad y un poco la privatización,
pero estamos viviendo un mundo diferente. Entonces, en el mundo diferente, ¿qué podemos hacer? Es lo que a mí me gustaría escuchar de Carlos Ursúa, que es un buen economista, pero que hable más fuerte, que no le tenga miedo a Andrés Manuel. Aquí entramos en un tema muy importante, doctor. El neoliberalismo se ha criticado por años, y lo platicábamos afuera de micrófonos, que lo vemos más como una ideología, y eso era una perspectiva que no se ha tomado de tal forma. También se habla de un achicamiento del Estado, que el Estado no debe interferir en temas como en la educación, temas por el estilo. Desde su perspectiva económica, ¿sí debe funcionar así? ¿O debemos de tener un gobierno, ahora sí que como un papá, de que ahí te va, toma esto, ten por este lado? Como lo hemos estado viendo más, que es una parte clientelar. ¿Funciona? Yo creo que se ha abusado, y particularmente Andrés Manuel, ha abusado de la crítica al llamado neoliberalismo. Y él lo está interpretando como un enfoque económico. Okay. Como dices tú, yo lo interpretaría más bien como una ideología. Y eso me recuerda la crisis del 2008. ¿Te acuerdas cuando quebraron, cuando la banca de Estados Unidos la banca de Estados Unidos y todas las hipotecas y el doble crédito? Y me acuerdo que el entonces director, presidente de lo que es el Banco Central Americano, dijo, es que desregulamos muchas cosas y confiamos en el mercado. Y dijo él una frase interesante, teníamos una fe excesiva en la capacidad autorreguladora del mercado. Esa frase es muy interesante porque está hablando de fe, no de ciencia. Entonces, ¿qué pasó? Quienes nos educamos, yo me eduqué en la Universidad de Chicago, que es un enfoque neoclásico, en donde analiza cómo funcionan los mercados y cómo dejar que los mercados tengan cierta libertad permite la competencia lleva más productividad. ¿Verdad? Luego se viene un espacio de globalización de los mercados, que sean libres a nivel internacional, que se muevan las mercancías, los capitales, ¿verdad? Y que eso va a llevar a la prosperidad. Y llega el famoso consenso de Washington en 1990, donde es el punto culminante ya, donde dice, ahora sí ya, progreso permanente, libertad de mercados. Y entonces la gente, sí, libertad, pues más bien, mucha gente pensaba en libertinaje, o sea, que el Estado no intervenga, Estado mínimo. Pero espérame, nosotros aprendimos en la Universidad de Chicago, quienes sí pasamos las clases, que el mercado funciona y tiene ciertos beneficios, pero tiene ciertas fallas. Tiene ciertas fallas, y hay fallas de mercado. Me acuerdo que un maestro, George Stigler, maestro muy famoso de Chicago, hablaba de la teoría del capturador, el regulador capturado. Es el que está regulando a una empresa, es capturado por la empresa que regula, y empieza el amarre y los convenios, ¿verdad? Claro. Y la componenda. Cosa que pasó en el 2008 con el tema hipotecario. Entonces tú dices, sí. Y entonces, bueno, ahí es donde empieza a analizarse todos una serie de nuevos enfoques, y en Chicago lo analizamos mucho, cómo se van creando los oligopolios y los monopolios. Y una cosa que últimamente le llaman rent-seeking economics, o sea, la búsqueda de rentas. Una empresa, en lugar de invertir en productividad, en competitividad, en innovación, dice, ¿para qué me meto en eso? Yo financio esta campaña de fulano de tal y luego me va a proteger. ¿Para qué me meto en los beneficios? Entonces es lo que a veces algunos llaman el crony capitalism, capitalismo de compadres. Entonces todo esto ha sido enfocado ahora en todo esto que llaman ahora neo-institutional economics, la economía neo-institucional, donde los economistas estamos analizando no solamente costos, beneficios y que la competencia es importante, sino todos esos acuerdos que se hacen y cómo es que hacen que funcione la economía, pero en cierto momento se rompe y llega a una crisis, ¿no? Y es lo que a veces ha sucedido. Yo creo que aquellos economistas que estudiaron economía neoclásica, o sea, el funcionamiento de los mercados, pero que no pasaban el primer curso de microeconomía, se quedaron solamente en la fe en el mercado libre. Es una ideología, no es una ciencia. Una fe. ¿Verdad? Y eso es lo que ahora yo creo que pues hay que entender y hay que explicárselo bien a nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. Una tarea difícil. Pero ustedes Bastante. tienen mucho impacto y a lo mejor a ustedes sí les hacen caso. Esperemos que como jóvenes y como medios nos hagan caso. Pues ya estamos ahora sí que entrando en la recta final del programa y digo, nos falta tiempo, ¿no? Para platicar de muchísimos temas todavía. Pero bueno, ahora nos podría dar así como que una radiografía de cómo ve a Nuevo León actualmente, tanto en política y en general. ¿Cómo lo ve? A diferencia de otras
de otras administraciones anteriores. Bueno, yo creo que Nuevo León, y últimamente he estado un poquito metido en la historia de Nuevo León, Ajá. Yo soy miembro de la Sociedad de Historia también, cómo surgió, ha habido nuevos libros sobre este asunto, Cerruti tiene varios, Okay. Creo que hay un gran impulso por el lado empresarial. Me preocupa las nuevas generaciones, porque hay algunas nuevas generaciones de empresarios, la tercera o la cuarta, que en toda la historia de países se va deteriorando ese espíritu innovador. Pero hay otros que no. Sí, la tercera generación es peligrosa. Entonces, yo creo que hay una gran actividad en la economía. Siento que hay un exceso de oferta en edificios, centros comerciales, restaurantes. Cuidado. Como economista diré, hay que cuidado, hay que estar alertas en ese sentido, ¿no? Yo creo que el sector empresarial puede ocupar un papel importante en los equilibrios. Esta idea que se tuvo de crear un Consejo Nuevo León, Sí. Okay, sí. que promovió Carlos Salazar Lomelín, creo que es importante. Creo que yo lo he platicado con Carlos, falta un poco difundir más esto. Pero ahora Carlos Salazar va a estar como presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Yo creo que es un papel importante. Donde los empresarios, bueno, en su momento participaron mucho, por ejemplo, con la Fuerza Civil. Sí, fue un modelo de creación entre industria Y privada. entonces, a través de las universidades, que haya más estudios técnicos. Falta mucha técnica y mucha ciencia. A lo mejor lo que dices tú del cuarto cerebro es cierto. Ya no nos interesa tanto la ciencia, sino más bien las emociones y el ruido y todo eso. Por el lado político, yo creo que los partidos pues ya se han dado cuenta de que tienen problemas y que se pongan a analizar con más seriedad las cosas, más los temas, ¿no? Más allá de la parte emotiva y comunicacional. Yo creo que, sobre todo, empoderar a la gente. Empoderamiento social. Yo creo que falta un empoderamiento social donde se tome en cuenta a la gente, ¿verdad? No solo para el día unos días antes de la elección ir a pedir los votos, organizarlos, que se empodere, que si estamos hablando de las tarifas de camiones, ahora le vamos a organizar a la gente que ella los precie directamente, no nomás la élite política, ¿no? Yo creo que hay una historia muy fuerte en Nuevo León. Hoy creo que el asunto de seguridad como que empieza a funcionar algo, ¿no? Sí, sí. Vemos ahí el secretario de Seguridad Pública, uno que está muy activo, ¿verdad? Se puso las pilas. Se puso las pilas. Siempre las ha traído, nomás que a veces están Se descargadas. Se le descargan. No, pero yo creo que hay algo que está pasando ahí muy interesante. Ahora hablan de que es como un modelo nacional y todo eso. Yo creo que por ahí van bien las cosas, ¿no? Y desde luego debe haber más programas como este, donde se pueda hablar con toda libertad, sin restricciones, dialogar. Muchas gracias. Y las universidades, siento yo que tienen todavía mucho que hacer en aportar ideas, ciencia, técnica de gobierno, ¿no? Yo creo que hay mucho ánimo. Lo de los partidos independientes, pues en otros estados sigue progresando, aquí se ha deteriorado un poco. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, bueno, todo está por verse, ¿verdad? Tenemos un proceso de elecciones hasta el 2021. 2021, ¿cuándo es la de gobernador? Sí, 21. Y este proceso yo creo que es importante que se lleve de una manera pues, relativamente civilizada. Okay. Yo quisiera oír a los que aspiran a que hagan planteamientos serios de administración pública. Particularmente yo he venido insistiendo en que las decisiones de gobierno deben ser decisiones basadas en algo que los economistas llamamos evaluación social de proyectos. La obligación del gobierno es generar valor público neto, positivo. Y entonces necesitamos que el gobierno nos presente el portafolio de proyectos. Algunos se van a hacer, otros no. Que nos diga por qué escogió uno y por qué no otro. Porque hay proyectos que no tienen sentido. Yo he criticado mucho ese puente peatonal ahí sobre la Plaza Zaragoza, sobre la calle Zaragoza. Ahora es peatonal. Y para hacerlo peatonal, que ahora no llega a ningún lado, porque está un edificio grandote allí, tuviste que hacer una entrada y una salida, te salió carísimo. ¿Qué sentido tenía eso? Sí está bonito, y vas ahí, te tomas un cafecito, pero espérate, ¿era prioritario eso? Exactamente. El puente atirantado es bellísimo, a mí me encanta. Y me dicen los jóvenes como usted, dice, es que ahí vamos y le entregamos el anillo a la novia. Espérate, pues mejor haz un kiosco sencillito.
Entonces no hay una idea de lo que los economistas llamamos rentabilidad social. ¿Conviene o no conviene hacer eso? Haces un paso de nivel allá en el aeropuerto, está muy bonito y a lo mejor nadie no se robaron ni un 5. Pero ¿qué sentido se tenía? No hacía falta. Así es. Métele a la línea 1 y 2 del metro. Sí, que van en... ¿Verdad? Métele más ecovía, camiones más grandes, no sé. Entonces no hay un sentido de qué es lo que conviene para generar valor público. Y muchas veces son ocurrencias y la búsqueda de la placa de inauguración donde diga Su nombre. el nombre. Así es. ocurrencias. Muy bien. Bueno, pues en esta parte tenemos una dinámica. Pepe, ¿cómo se llama? El año pasado eran las 10 del 18 y ahora como estamos del 19, pues les pusimos las 9 del 19. Es una serie de palabras y de bote pronto la primera palabra que se le venga a la cabeza. Maldiciones pueden también. Es Está libre de bien. decirlo. Bueno, ahí vamos. A ver, PRI. PRI. Morena. Nuevo León. Descentralización. Gubernatura. Democrática. Familia. Descomponiéndose. Jóvenes. Vacío. Política. Fantasía. Redes sociales. Empoderamiento. Independientes. No hay independencia. Adrián de la Garza o Francisco Cienfuegos. Depende para qué. ¿Gobernador? A ver, ¿a quién de los dos ahí? Consulta directa a la base para el gobernador, que aprovechen la experiencia que yo tuve y que sea una consulta abierta. Y los que quieran entrarle, que renuncien unos 3 meses antes y se lancen con todo. Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, la verdad, un programa excelente. Ahora sí que nos faltó tiempo para seguir platicando de diversos temas. ¿Tiene redes sociales? Aprovechando. Sí, bueno, tengo mi Facebook, Instagram. Ah, no, ¿cómo viene ahí para que lo busque la gente? Sócrates Rizo. Así tal cual. Sí, ahí. Perfecto, muy bien. Bueno, para que ahí lo contacten y puedan ahí también debatir temas, platicar diferentes temas, ¿no? Con usted. Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. Bueno, José, pues muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? En Twitter como Pepe Mendoza-Nuevo León y en Instagram igual, Pepe Mendoza-NL. Y si me lo permiten, un pequeño espacio, le mando un fuerte abrazo y un gran beso a mi madre, que el día de ayer la operaron, y pues esperemos que siga recuperándose y pues las mejores de las vibras desde su hijo de toda el alma. Claro que sí, pues muy buenas, muchas vibras, sobre todo para que ella se recupere pronto. Bueno, ahora sí, pues ya llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que las redes sociales del Rincón de Maquiavelo es en Facebook, así nos pueden encontrar. El Rincón de Maquiavelo en Twitter es RD Maquiavelo. RD Maquiavelo, es cierto. Muy bien, también nos pueden encontrar a través de nuestra página, ya nos estamos en internet, también es elrinconDeMaquiavelo.com. Exactamente. Y pues bueno, mis redes sociales, en Facebook, Yari Ortega, y en Twitter es Arlet-87, ahí cualquier cosa y nos pueden encontrar. Y perfecto, pues nos vemos hasta el próximo martes. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Nos vemos, hasta la próxima.